En realidad nosotros somos como unos pescadores. Andamos con la caña de pescar al hombro y donde vemos una posibilidad de pescar algo que puede ser el alimento para el alma, para el conocimiento, para el espíritu, pues tiramos una vez ahí el anzuelo. Y claro, lo que buscamos nosotros es superación, o sea, aprender nuevas técnicas o nuevos conocimientos o observar ejemplos que nos puedan ayudar en lo que nosotros hemos fracasado o que a nosotros no nos ha dado resultado. Y bueno, lo que maneja todos los intereses nuestros y de nuestra sociedad y de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras naciones, son los intereses de la política. Porque los que gobiernan son los políticos, a pesar de que los pueden poner, ya sabemos, un político siempre está respaldado y financiado por algún poder superior. Pero bueno, pero en este caso la curiosidad nuestra está centrándose en lo que está pasando en México. México está haciendo una gran experiencia en la nueva política, o sea, en las nuevas relaciones humanas para defender los intereses de la gran mayoría de los pueblos. Y claro, esa atracción indica que hay posibilidades amplísimas para hacer nuevos experimentos. Y esos nuevos experimentos pareciera que van a dar muy buenos resultados porque es una relación humana con los intereses y las decisiones son muy importantes porque las toman los pueblos, no individualmente. Y claro, no es un gran aprendizaje, pero nosotros estamos recuperando la credibilidad en la dirigencia política. O sea, se había perdido la credibilidad en el líder político, porque el líder político era sometido, ha sido comprado, ha sido manejado, utilizado. Entonces, donde no hay liderazgo político es difícil que haya un proyecto político. Y claro, uno dice, ¿cómo? ¿Un proyecto? Sí, un proyecto político. Sin proyecto político, sin un proyecto nacional, porque la política es de una nación, no hay posibilidad de lograr algo que realmente tenga proyección en el tiempo. Se puede lograr un impacto con una intencionalidad, con un voluntarismo, con un preempréstito internacional, en fin, se puede lograr un impacto de 1 año, 6 meses o 3 años, 5, pero no tiene continuidad en el tiempo. Y un proyecto político, un proyecto nacional, es aquel que se puede proyectar en el tiempo y que puede asegurar la continuidad del progreso de toda una sociedad. Y eso es lo que importa en la política moderna, que es lo que se ha perdido. Y México hoy está generando una serie de novedades que, bien aplicadas y consensuadas, porque no solamente se pueden aplicar sin haber consenso internamente y externamente, o sea, ubicarse estratégicamente en la geopolítica de la región. No se pueden operar en otras dimensiones porque vienen los choques de intereses ya de las potencias, no de los nuestros. Pero la experiencia mexicana, donde se le ha dado una gran participación a la decisión del pueblo, pues es un tema que llama muchísimo la atención porque da la impresión de que ese es el camino futuro. Entonces, ahora dice, bueno, muy bien, todos lo vieron eso muchas veces antes también. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de Argentina. Cuando estuvo Perón, que tenía un liderazgo firme, tenía un proyecto nacional. Y entonces, ¿qué es lo que le falló a Perón? O sea, nosotros tenemos que ser analistas para sacar conclusiones posibles y ciertas. Y a Perón le falló que descuidó la negociación con el campo internacional de las grandes potencias. O sea, hizo una política nacional enfrentando los intereses de las grandes potencias estratégicamente. Y entonces eso produjo el golpe de Estado y la revolución. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de México?
que México negocia con el poder internacional. Ellos tienen en la frontera, México lo tiene en la frontera, en la potencia mundial. Entonces, enfrentarlos a ellos hay dos maneras. Una es sometiéndose y otra es razonablemente negociando intereses. La negociación de intereses es fundamental. Y ahí es donde México es fuerte. Por ejemplo, los intereses de Estados Unidos son que hay algunas maneras, alguna forma de detener el flujo monstruoso de inmigración ilegal, sobre todo de los países hambrientos de Centroamérica. De Centroamérica por ahora y, en fin, de otros lugares del mundo. Entonces, están cambiando figuritas. México le está defendiendo en lo posible la seguridad exterior de Estados Unidos porque no puede utilizar la fuerza que ellos tienen para parar la inmigración ilegal, por ejemplo. Entonces, esa negociación con el poder asegura la estabilidad interna. O sea, la estabilidad interna, pues sí, siempre hay enfrentamientos políticos, pero el mayor enemigo de nuestros países no son los enemigos internos, o sea, el adversario político, el partido político. El mayor enemigo nuestro ha sido en el continente americano el potencial de las fuerzas hegemónicas financieras y corporativas. O sea, los enemigos de nuestro pueblo no han sido la oposición. La oposición nunca hubiera llegado al gobierno, por ejemplo, en el tiempo de Perón, y nunca hubiera sido desplazado Perón por la oposición. Pero se produjo un bombardeo porque las fuerzas que él enfrentaba no eran las fuerzas internas, sino las fuerzas internacionales. O sea, los intereses más que la fuerza. Y López Obrador sabe que manteniendo una buena relación con Estados Unidos se beneficia en lo económico, porque ha pasado a ser el principal socio comercial de Estados Unidos y asegura la estabilidad interna. Ahora, él enfrenta un problema natural, problema de los tiempos. Él ya termina su mandato, pero ya ha preparado un equipo y tiene un proyecto, que es lo que hablábamos al principio. Sin proyecto, pues, quién sabe qué pasaría ahora. El que no estaba, por ejemplo, dentro del proyecto de López Obrador, nosotros lo vemos, lo observamos ahora, no estaba dentro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que era Ebrard. Ebrard, al no estar dentro del proyecto, se ha ido. Pero la gente que estaba convencida del proyecto, que está convencida, pues sigue en el proceso. Y claro, es asombroso lo que está sucediendo, porque vemos que Claudia Sheinbaum, que es la candidata ya elegida por el pueblo, una cosa inédita en la política criolla de nuestros países, que el pueblo por una encuesta decida quién los va a gobernar. O sea, le presenta al gobierno 5 o 6 candidatos. Elijan ustedes quién creen que tiene más capacidades. O sea, ha logrado el milagro de que el pueblo, una elección de selección a través de encuesta, ha dicho fulana o fulano. Entonces, esta fulana, este fulano, este nuevo liderazgo que está apareciendo a la superficie, viene ya con una idea, con una filosofía y con una doctrina. O sea, no se va, junta a la gente que estaba en la misma condición que ella y de la cual ella fue elegida, y en vez de diferenciarse, los atrae y los nombra a cada uno. Por ejemplo, hay tres líderes importantes dentro de la política que compitieron con Claudia Sheinbaum, que es Adán Augusto López Hernández, Ricardo Noroña, creo que Noroña, y Raúl Monreal, o Ricardo Monreal. Y ella los ha llamado y les ha dado ya una posición dentro de su futuro equipo de gobierno. Es decir, acá tenemos que observar algo atentamente. Quiere decir que el proyecto de López Obrador continúa. O sea, nada de los personajes que conformaron su staff de política se van, excepto alguien que tiene un proyecto distinto.
no te voy a decir ni que es mejor ni peor, o sea, yo no tengo interés ni tampoco tengo injerencia en poder opinar, pero ahí te demuestra claramente, lo más importante que uno puede observar como observador es que Marcelo Ebrard no estaba integrado a la idea filosófica de López Obrador, o sea, al proyecto. Era un funcionario, pero no estaba integrado al proyecto, si no, no hubiera producido esta ruptura aparente. No sé qué va a terminar, en qué va a terminar. Ojalá el hombre recapacite, porque es un hombre muy importante y de mucho valía, pero si no está con el proyecto, pues busca otros horizontes. Entonces, nosotros estamos observando eso y estamos aprendiendo. Y lo más importante es que lo estamos transmitiendo para que la gente fuera de la frontera de México diga, ah, está pasando algo que realmente es inédito. Y eso es lo que necesitamos nosotros, renovarnos. Y claro, si hablamos de renovarnos, entonces preguntaríamos, bueno, ¿y cuál es el mensaje que emite López Obrador? Que su proyecto de la Cuarta Transformación continúa. Ahora bien, estamos frente a una realidad que se está manejando. Quiere decir que si el proyecto continúa, las consecuencias y los resultados son inalterables. O sea que va a seguir siendo México socio de Estados Unidos, va a acrecentar sus intereses porque están funcionando las cosas bien y el pueblo está resurgiendo de sus marginaciones y de todas sus luchas por años, por cientos de años, que ha estado marginado y sobre todo relegado. Entonces, es un proyecto político que un liderazgo lo consensúa y lo lleva hacia adelante y tiene un equipo que el cual le responde, porque estamos viendo nosotros los resultados. Entonces, para nosotros esa es una enseñanza, es como el pescador tuvo un buen día de pesca, porque caramba, si todo esto funciona quiere decir entonces que a pesar de que nosotros lo sabíamos esto, pero no lo veíamos aplicar, y mucha gente joven de nuestros tiempos, de este tiempo, pues no conoce, por ejemplo, lo que conoce uno por haber visto un gobierno exitoso como fue el nuestro en Argentina hace 50, 60 años. Ahora bien, ¿cómo sigue la historia? Porque eso es interesante también perspicazmente observar y evaluar, dice, bueno, con esta gente, con este equipo, con esta economía sana, con este combate a la corrupción, con este tipo de proyectos de mega empresas, con la atracción de que México es un país jurídicamente seguro para el inversor, que está al lado del gran consumidor. O sea, hay un montón de factores, pero México y López Obrador no piensan solamente en ello, que esa es la grandeza de López Obrador. Piensa en el continente, porque él sabe, como sabemos algunos de nosotros algo, que solamente con la unidad de todo el continente adquiriremos fuerza para ser respetados en nuestras propuestas. Nosotros necesitamos un respeto del potencial de Estados Unidos. Nosotros no tenemos que estar imaginándonos que vamos a zafar de los intereses del imperio que está instalado en el norte del continente. Pensar eso es una utopía estúpida que desde nuestro modesto punto de vista no va a tener injerencia por lo menos en los próximos 100 años, aunque China y todo estén invadiendo por todas partes con sus inversiones. Va a llegar un momento que esta gente ya debe estar pensando en que va a alargar un proyecto sensacionalista de inversiones que es muy posible, quién sabe, este gobierno no, o el que venga, pero va a revertir toda esta posibilidad futura. Pero mientras eso ocurre, ya México está sentando las bases de una solidez que realmente es atractivo y es un esperanzador observarlo. Pero claro, nosotros no podemos perder de vista lo que está sucediendo con China. China está apresurando su marcha. O sea, China ve que Estados Unidos puede reaccionar en cualquier momento. Y entonces China está tomando posiciones. Por ejemplo, acaba de hacer una avanzada en Venezuela que está prácticamente nosotros no tenemos conocimiento. La mayor parte de la gente no tiene información de lo que acaba de hacer. Maduro acaba de estar con Jinping en China y China le ha abierto
los brazos y lo ha abrazado y besado. O sea, le ha propuesto pues lo vivo y lo ideal. Y claro, China está en una marcha forzada para posicionarse la mayor parte de los recursos que va a necesitar para el futuro. Y entonces está operando con grandes inversiones en Latinoamérica, que para nosotros puede significar, para unos una salvación y para otros una tragedia. Y claro, eso es un tema que es bastante vidrioso porque hay una parte ya del continente que está seducida por China. O sea, están en graves problemas de toda índole, pues si China ha penetrado demasiado. Y ahora está avanzando sobre el norte del continente. O sea, ya tiene asegurado a Brasil, China tiene asegurado, en fin, a Bolivia. O sea, ellos ya tienen puestos los pies y las manos en toda la parte sur del continente. Y eso es atractivo la propuesta de China. O sea, llega como el marajá a darle todo a todo lo que le pidan. Y ahora se mete en el norte del continente, donde están las reservas petroleras y donde hay un gran potencial que es el Caribe. O sea, ese avance de China sobre Venezuela, que me gustaría que te interesara. Entonces, acá hay dos bloques ya marcadamente definidos, que es el potencial de China en Sudamérica, que no creo que Estados Unidos ya pueda recuperar el terreno, sobre todo porque estos son lerdos para eso. Ellos siempre han resuelto el problema por la violencia, y China opera de otra forma, tiene otro sistema, otra teoría, otra mecánica. Y entonces China tiene mucho posicionamiento en el sur del continente. Ha puesto muchos miles de millones y tecnología y en fin, todo eso. Y ahora avanza sobre el norte del continente. Entonces lo que está pasando en México, no sé si nosotros lo podremos aplicar en Sudamérica, pero es bueno saberlo y sobre todo, si está desconocido algo importante, pues nosotros que estamos observando todo lo que sucede, pues tratamos de aportar, decir, mira, esto está pasando, ahora, ¿qué va a pasar definitivamente? Y uno no puede prever eso porque no está en las manos, ni en el destino, ni en la suerte, ni en la decisión de nosotros. O sea, son manejos a otra altura, a otro nivel y a otros intereses, por supuesto. Pero bueno, ya tomando nuevamente el destino de este video, nosotros debemos observar que lo que está sucediendo en México no solo que nos interesa, es muy aleccionador y está hablando de cosas muy concretas, que hablan de proyecto, previsibilidad, o sea, que esté previsto lo que va a suceder, y entonces el pueblo ingresa a un proyecto político. La anarquía que tenemos en nuestros países, sobre todo en Argentina, en Sudamérica, es que los pueblos ya no creen en los gobernantes, ni en los políticos, ni en los que proponen llegar al poder. Entonces, esa es una cosa, una contra muy firme establecida. Es difícil enviar un mensaje a alguien descreído, un pueblo descreído sobre todo, que le han mentido tanto y que además está acorralado, está entrampado, no tienen disponibilidad. México tiene disponibilidad para invertir. México está invirtiendo en obras sociales y en proyectos de educación y todo, en todo orden, pues miles de millones de dólares, con dinero propio, sin contraer deuda. Entonces hay un proyecto muy bien hilado, muy bien organizado, muy bien planificado. Y eso nos habla de que nosotros que venimos a los ponchazos desde hace tantos años, pues recordar a quien fue nuestro maestro. Es decir, hablaba de un proyecto nacional, Perón hace 70 años. Entonces, todas esas cosas a nosotros tienen que servir. Y ver lo que está sucediendo en México con la nueva opción de la política, donde el pueblo empieza a tener poder,
O sea, al participar adquiere poder, y el poder, pues en las manos de buenos dirigentes que él mismo elige, el pueblo, y sobre todo no descuidar el frente externo. O sea, el enemigo o el amigo o el que te somete o el que te beneficia, que es el potencial económico de Estados Unidos, de todo orden. Entonces, nosotros queríamos traerte esto, contarte lo que está sucediendo en México, la novedad, y me dirás, pero siempre con lo mismo. Y yo te tengo que hablar de las cosas que llaman la atención. ¿Qué te voy a hablar de cosas que no importan, que no interesan, que realmente no nos enseñan o no nos ilustran o no nos producen ningún beneficio? Ayer te hablé del problema de nuestra Argentina, de nuestros problemas sociales, políticos y económicos, del problema del lawfare, del desastre que está en Argentina con el advenimiento de estos nuevos políticos de ocasión. Pero bueno, hoy te quería hablar de México. Para mí, para mi modesto entender, yo creo que habría que voltear o mirar a México con mucho más atención, porque de ahí están surgiendo grandes posibilidades que son grandes enseñanzas. Y eso no se da con mucha frecuencia en el mundo, sobre todo en estos tiempos. Mañana, si querés, nos volvemos a ver porque estamos ocupados, o sea, estamos ocupados en que no nos sorprendan nada más que las buenas cosas. Entonces aquí hay una serie de ejemplos para tomar en cuenta, porque no es una casualidad, no es un hecho fortuito que se va a dar por generación espontánea, es un proyecto consensuado y elaborado que ve en dos partes simultáneamente, lo interno y lo externo. O sea, no pudiera México realizar un gran trabajo estratégico como el que está haciendo si estuviera concentrado solamente en México. México está concentrado en el norte con el gran socio que él ha logrado. Esto es un logro de México. Y con el sur la posibilidad futura que está ampliamente abierta. O sea, aquí está muy bien ubicado el propósito y de convertirse en México en un paladín para toda Latinoamérica. O sea, la evolución no va a venir del sur hacia el norte, porque el norte está irradiando mucha potencia. O sea, el norte es el consumidor, el norte es el que absorbe lo bueno y lo malo, pero lo malo lo va a repelir violentamente. Entonces México está haciendo un trabajo de alquimia, está manejando los intereses locales, enfrentando una oposición leonina, sobre todo la justicia y todo eso, pero tiene que el pueblo está elevando su nivel de apreciación, un nivel cultural en cuanto a conocimiento, no cultural ancestral, porque tienen culturas ancestrales los mexicanos. Entonces ahora este recambio es una actitud de inteligencia, y entonces es una cosa no solamente digna de observar, sino de comentarla y analizar por qué se dan las cosas. O sea, tiene muchas cosas a favor que utilizando el factor conocimiento produce resultados indefectiblemente. ¿Cuánto capital está ingresando mensualmente a México? Los grandes capitales que están ya percibiendo que en China pues se ha encarecido. No, ya no hablemos del problema político y demás que pueda ser una rebelión en masa futura, sino el problema económico. Ya los costos de transporte y todo han encarecido. Ya China prácticamente es imprevisible, por eso Estados Unidos está instalando uno de los grandes problemas que tenía, que era su talón de Aquiles. O sea, Estados Unidos tenía un talón de Aquiles con el tema de los transitores, de los chips. O sea, no tenía, estaba todo depositado en Taiwán. Taiwán es endeble, no hay una seguridad. Entonces todo ese potencial del futuro de la seguridad
de la evolución humana y del mundo está en los chips inteligentes, la inteligencia artificial y todo ese mundo que es un universo. Ya lo están instalando en Estados Unidos, casi frontera con México. O sea, estamos hablando de grandes propósitos y de proyectos muy concretos. Y México no está distraído, o sea, está produciendo. Entonces, ¿cómo sustenta México todo el peso de las posibilidades futuras? Con una organización ideológica y con un proyecto político.